La oscura razón por la que los demonios pidieron entrar en los cerdos. El relato del hombre poseído por una legión de demonios se lee en los evangelios con la misma intensidad con que se lee una tormenta sobre el mar. Se escucha la voz de Jesús, la de la autoridad divina, y se ve el desbordar de los cerdos, animales que, en la cultura judía, son símbolos de suciedad y desorden. Pero la pregunta que pocos se atreven a formular es la que realmente intriga a los fieles y a los estudiosos. ¿Por qué los demonios, al ser expulsados, suplicaron entrar en esa piara de cerdos? Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. Este interrogante no es meramente un detalle curiosamente extraño. Es una ventana abierta a la complejidad del mal y a la profundidad de la misión de Cristo. Cuando los demonios, en su desesperación, se dirigen a la carne animal, nos enfrentamos a una imagen que trasciende el simple acto de expulsión. La piara de cerdos, con su abundancia y su falta de dignidad, se convierte en un símbolo de la propia naturaleza del demonio, el deseo de ocupar cualquier medio que le permita existir, sin importar la moralidad o el valor intrínseco. Al mismo tiempo, el hecho de que Jesús con un solo mandato desobedezca a toda una legión y los envíe a la muerte, nos recuerda la supremacía de la palabra divina sobre el poder maligno para quien vive en la cotidianidad de la fe. La historia de los cerdos puede parecer un episodio leímos en la escuela, un dato de curiosidad, pero la realidad es que cada vez que escuchamos la palabra legión o cerdos, se abre una puerta a la reflexión sobre la fragilidad humana ante el pecado y la posibilidad de redención. El hombre, que había sido poseído por tantos espíritus, estaba atrapado en una realidad donde la voluntad de Dios era la única salida. La pregunta sobre la piara de cerdos, entonces, se convierte en una invitación a mirar más allá de lo superficial y a descubrir la verdad que se esconde tras la narrativa. En la región de los Gadarenos, donde la historia se ubica, la cultura y la economía se centraban en la ganadería. Los cerdos eran una parte esencial de la vida diaria, pero también un recordatorio de la suciedad y la falta de pureza. Cuando los demonios suplicaron entrar en esa piara, se reveló su propia naturaleza. No tenían un hogar digno, buscaban un refugio donde su presencia no fuera contestada. Este detalle, aparentemente trivial, se convierte en una metáfora de la búsqueda del mal por un lugar donde su influencia pueda prosperar sin oposición. La historia, sin embargo, no termina con la expulsión y el desastre de los cerdos. Aún en el instante en que la legión se despidió de su anfitrión humano, el mundo espiritual estaba en tensión. Los demonios, temiendo el abismo, se refugiaban en la carne. Esta dinámica nos invita a contemplar la batalla constante que se libra entre la luz y la oscuridad, la cual se manifiesta no solo en el plano celestial, sino también en la vida cotidiana de cada creyente. La pregunta sobre los cerdos, por lo tanto, se convierte en una puerta a la comprensión de la guerra espiritual que todos enfrentamos. Para los fieles, la historia se convierte en un espejo que refleja la realidad de la fe, la presencia del mal, la posibilidad de su expulsión, la necesidad de la autoridad divina y la llamada a la obediencia. Cada vez que nos encontramos con la palabra legión, debemos recordar que el mal no es una fuerza inmutable, sino un enemigo que se rinde ante la palabra de Dios. Y cuando los demonios, en su última desesperación, eligieron la piara de cerdos, se nos recuerda que la salvación no está limitada por la dignidad de la criatura. Es un regalo que se extiende a todos los seres que acepten la gracia. En el siguiente recorrido, nos adentraremos en las razones detrás de esta petición demoníaca. Exploraremos el significado simbólico de la piara y descubriremos cómo la historia de los Gadarenos sigue resonando en la vida de los creyentes hoy. Este viaje nos llevará más allá de la superficie de la narración, hacia la comprensión de la verdadera identidad de Cristo y su poder sobre las fuerzas del mal. A través de este análisis, encontraremos un llamado a la confianza, a la obediencia y a la certeza de que, aunque el mal pueda intentar ocupar cualquier lugar, la palabra de Jesús siempre prevalecerá.
Los demonios, al ser expulsados, no se contentaron con una mera derrota. Buscaban un refugio que les permitiera seguir existiendo. La piara de cerdos, para ellos, resultaba un escenario ideal porque los animales, al no poseer un alma moral, podían acoger espíritus sin riesgo de condena espiritual. En la visión del mal, los cuerpos animales son como pozos sin fondo, receptáculos donde la energía demoníaca puede fluir libremente, sin la presión de la conciencia humana. Esta idea revela la lógica de los espíritus caídos. Prefieren lo que no puede juzgarse, lo que no puede ser purificado. En la cultura judía, los cerdos se asociaban con la impureza ritual. Para la ley mosaica, el cerdo era un animal impuro, su carne prohibida y su piel considerada no apta para la adoración. Al elegir esta piara, los demonios se alineaban con la tradición de la impureza para reforzar su propia naturaleza desordenada. De esta forma, la petición de entrar en los cerdos no era una simple preferencia. Era una declaración simbólica de que su existencia se fundamenta en la desdicha y el rechazo de la santidad. En este sentido, el episodio se convierte en una lección de cómo el mal se alimenta de la ausencia de orden y de la negación de la gracia. Otro aspecto esencial es la relación entre la legión y el abismo. Los demonios temían ser enviados al abismo, el lugar de la condenación final. Al escoger la piara, buscaban evitar la transición a ese destino. En la tradición cristiana, el abismo se describe como una prisión eterna, un vacío donde las almas sin salvación se quedan sin posibilidad de redención. La elección de los cerdos, por tanto, refleja la estrategia del mal, permanecer en el mundo material, donde pueden seguir influyendo en lugar de ser relegados a la eternidad sin esperanza. Este cálculo revela la astucia de los espíritus caídos. Prefieren el caos terrenal al silencio absoluto de la condena. Asimismo, la ubicación geográfica en los Gadarenos añade un matiz histórico. La zona, conocida por su actividad agrícola y por la abundancia de ganado, era un territorio donde la fe judía y la influencia romana se mezclaban. Los cerdos, como animales de gran número, eran parte integral de la economía local. Al situar la legión en una piara, los demonios también aprovechaban la presencia humana en la zona, pues la proximidad de los pueblos les ofrecía un canal de transmisión directa a los habitantes. Este factor social convierte la escena en un comentario sobre la vulnerabilidad de las comunidades que, sin la protección de la fe, pueden convertirse en puentes para el mal. Ahora, considera cómo esta dinámica se refleja en tu vida cotidiana. Cuando sientes que tus pensamientos oscuros te invaden, recuerda que el demonio busca siempre un lugar donde pueda permanecer sin ser juzgado. La respuesta no es refugiarse en la oscuridad, sino buscar la luz de Cristo, que tiene la autoridad para expulsar cualquier sombra. Cada vez que un pensamiento negativo se vuelve dominante, ofrece a Dios la oportunidad de ocupar ese espacio, transformando la penumbra en luz. Así, la piara de cerdo se convierte en un espejo de la lucha interna. El mal busca el silencio, mientras Cristo ofrece la palabra que resuena con fuerza en nuestro corazón. Con este entendimiento, la historia trasciende el relato de una expulsión. Se vuelve una advertencia sobre la naturaleza del mal y su afán por ocupar cualquier nicho que no sea juzgado. Al comprender la lógica de los demonios, podemos aferrarnos más firmemente a la verdad de que la palabra de Jesús no solo es autoridad, sino también refugio. En cada momento de tentación, recuerda que la victoria se encuentra en la obediencia a la palabra divina, en la decisión de no permitir que el mal se instale en lo que antes era tu espacio de vida. Mientras avanzamos en este camino de reflexión, la luz que emana de la palabra de Cristo se torna cada vez más clara, como un faro que guía a los navegantes en la noche más densa. La historia que hemos recorrido, con sus matices de autoridad, de batalla espiritual y de la búsqueda del mal por un refugio que no sea juzgado, se entrelaza con la realidad que vivimos cada día, la constante tensión entre la sombra que se cierne sobre nuestros pensamientos y la promesa de una presencia divina que nos envuelve en su paz. En el tejido de este relato, la figura de los espíritus caídos se presenta como una fuerza que, aunque poderosa, no es inmutable. Su búsqueda de un lugar donde permanecer sin ser confrontado por la conciencia humana revela una fragilidad que, pagat,
mágicamente la convierte en una oportunidad para que la luz divina se haga presente. Al mismo tiempo, el entorno que los rodea, con sus tradiciones y su economía, actúa como un escenario que refleja la relación entre la fe y la cultura, entre la dignidad humana y la desdicha que se alimenta de la falta de orden. El temor que estos seres expresan ante el abismo, ese vacío eterno que los separa de la salvación, nos recuerda la naturaleza de la condena, una ausencia absoluta de la gracia que solo Cristo puede ofrecer. Al elegir un refugio donde la carne pueda acogerlos, están, sin saberlo, eligiendo un camino que los aleja de la posibilidad de redención. Este detalle, sin ser una mera curiosidad, nos invita a contemplar la importancia de la elección y la responsabilidad que cada uno de nosotros asume al abrir su corazón a la palabra de Dios, como si estuviéramos observando una danza. La interacción entre la autoridad divina y la resistencia del mal se despliega con elegancia, donde cada movimiento revela la fuerza de la voluntad de Cristo sobre las fuerzas oscuras. La escena se convierte en un espejo que refleja la batalla interna que todos llevamos dentro, la lucha entre la luz que queremos abrazar y la sombra que a veces se cuela en los rincones más inesperados de nuestro ser. Al reflexionar sobre este viaje, es como si estuviéramos construyendo un puente que conecta la experiencia humana con la verdad trascendental. El puente, hecho de fe, de oración y de la convicción de que la palabra de Jesús tiene el poder de transformar cualquier espacio de oscuridad. Se extiende más allá de la historia y se proyecta hacia la vida cotidiana. Cada paso que damos sobre este puente es una afirmación de que la presencia divina no está limitada a los relatos bíblicos. Está presente en cada decisión, en cada pensamiento y en cada momento de silencio. La corriente que fluye a través de este relato no es simplemente una corriente de eventos. Es una corriente que lleva consigo la promesa de que el mal, por más astuto que sea, no puede resistir la luz que emana del corazón de Cristo. Esta corriente, al ser llevada por la fuerza de la palabra, se convierte en un río que lleva a los que se aferran a ella, hacia un lugar donde la paz es más profunda que cualquier temor que el mundo pueda generar. Mientras continuamos caminando por este sendero, la anticipación se vuelve más densa. La historia que hemos desentrañado no es un relato aislado, es una invitación a vivir en la certeza de que la palabra de Dios, al ser aceptada, tiene la capacidad de transformar el entorno más oscuro en un espacio de luz. En este punto de la travesía, la pregunta que surge no es cómo se resuelve la historia, sino cómo cada uno de nosotros puede permitir que esa misma verdad se manifieste en su vida, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para que la palabra divina se haga presente en cada rincón de nuestro ser. Al cerrar este recorrido, la imagen que permanece más viva es la de la palabra de Jesús, esa voz que, con un solo mandato, desbordó la piara y convirtió la carne de los cerdos en testigo de su poder. No es una simple historia de expulsión. Es la manifestación tangible de la autoridad que Cristo ejerce sobre las fuerzas que buscan infiltrarse en nuestra vida. Cuando los demonios, temerosos del abismo, eligieron el refugio de los cerdos, se reveló su propia lógica aferrarse a lo que no puede ser juzgado, a lo que no puede ser purificado. En ese instante, la palabra de Dios se erigió como la única frontera que puede cerrar cualquier grieta que el mal intente aprovechar. La lección que trasciende la narración es que la presencia del mal no es una fuerza autónoma, es una criatura que necesita un medio para existir, y ese medio, en su afán de supervivencia, se vuelve un espejo de la propia fragilidad humana. Cada pensamiento que se desvía de la luz, cada hábito que se afianza en la oscuridad, es una piara abierta a la influencia de los espíritus que anhelan permanecer sin juicio. Pero la palabra de Cristo, al ser escuchada y aceptada, se convierte en un muro impenetrable, una barrera que no solo detiene, sino que también transforma. En la vida cotidiana, la batalla se libra en los rincones más sutiles, en la tentación de la complacencia, en el miedo que paraliza nuestras decisiones, en la indiferencia que nos aleja de la comunidad de fe. El desafío es reconocer que cada instante de duda es una oportunidad para escuchar la voz de Jesús, para afirmar su autoridad y permitir que su luz penetre donde antes reinaba la sombra. Así, la historia de los Gadarenos se convierte en un llamado a la vigilancia constante,
a la apertura de nuestro corazón a la palabra que, como un faro, guía nuestro caminar. El verdadero significado de la piara de cerdos, entonces, no es la muerte de los animales, sino la muerte de la posibilidad de que el mal se afiance en lo que es temporal y sin valor. La muerte de los cerdos simboliza la eliminación de la carencia de dignidad que los demonios buscan y la apertura de un espacio donde la gracia divina puede entrar sin resistencia. En ese sentido, la historia nos recuerda que la salvación no es solo un acto de liberación, sino un proceso de transformación que requiere que dejemos de lado los refugios que el mal crea. Para quienes se encuentran hoy en medio de sus propias piaras, la invitación es clara: no permitan que el miedo a la condena los lleve a buscar refugio en lo que no puede ser juzgado. Abran sus corazones a la palabra de Jesús, permitan que su autoridad disuelva las sombras que se cuelan en sus vidas. Cuando se enfrenten a la tentación de caer en la complacencia, recuerden que el mal busca siempre un medio sin juicio, y que la única defensa real es la obediencia a la palabra que trae vida. Así, al final de este viaje, la verdadera práctica comienza ahora en la decisión de elegir la palabra sobre el silencio, de permitir que la luz de Cristo transforme cada pensamiento, cada acción y cada relación. Que la autoridad de Jesús, que una vez derribó la piara, sea ahora la fuerza que sostiene nuestra fe, la que nos protege de caer en los refugios del mal. Que cada día sea una oportunidad para escuchar su voz y responder con fe, sabiendo que, en su palabra, encontramos la fuerza para vivir en la verdad y la esperanza que solo el Hijo de Dios puede otorgar. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí. En Hablando con Dios, cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.